Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a otro Facebook Live del Bufete de Emanueli Informa. Como siempre, bien agradecidos de todos y todas que se conectan en estas programaciones, que para nosotros es importante poderles traer estos temas que son asuntos que se están discutiendo en el país. Seguimos en este caso hablando de Luma y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. En la tarde de hoy estaremos discutiendo precisamente ese contrato de Luma y el impacto que tendría en el aumento en las tarifas para los abonados. Y para tratar este tema, estamos muy agradecidos de que nos acompaña en la noche de hoy el doctor Héctor Cordero Guzmán. Saludos, doctor, bienvenido. Saludos. Hola, Héctor. Qué bueno. Te pusiste en mute, Jessica. Estás en mute. Perdón, Sí. cosas que pasan. Decía que el doctor Cordero muy gentilmente aceptó nuestra invitación para discutir el tema del impacto de este contrato en las tarifas de los abonados. El doctor Cordero Guzmán es profesor de la Escuela de Administración Pública y Estudios Internacionales del Baruch College en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y ha publicado temas relacionados con educación, empleo, la pobreza, la raza, la desigualdad. Ha colaborado en estudios sobre el impacto en las tarifas a los consumidores con estos procesos de promesa y de el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estamos muy complacidos de que el doctor Cordero nos acompañe en la noche de hoy para discutir este tema tan importante. Y antes de entrar en materia, pues como siempre quiero agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que como siempre coauspician estas programaciones y nos ayudan a compartirlas para que pueda llegar a más personas. Así que muchas gracias a la delegación y ahora sí podemos comenzar. Gracias, Héctor. Estoy bien contento de verte, aunque sea por estos medios, ¿verdad? Yo quisiera dar un poquito de trasfondo para que entiendan la relación que tiene el doctor Cordero Guzmán con estos procesos de reestructuración, particularmente con lo que está pasando con la autoridad en el proceso de oposición al acuerdo con los bonistas de la autoridad que la UTIER ha liderado, ¿verdad? En los últimos meses, pues se le comisionó al doctor Cordero Guzmán un estudio para que determinara el impacto en la población, en los abonados particularmente, de las pretensiones de la Junta de aumentar la tarifa de la autoridad, la tarifa por el consumo de energía eléctrica, a unos niveles sin precedentes para lograr el flujo de efectivo para pagarle a los bonistas. El acuerdo con los bonistas, según estaba estipulado originalmente, porque actualmente hay una incertidumbre sobre si eso va a seguir en pie, pero se estipuló que iba a haber un aumento que iba a ser hasta 4.6 centavos por kilovatio hora y que ese dinero del aumento iba a pasar a una corporación que estaba fuera del ámbito de la supervisión del gobierno y que era la que iba a hacer los pagos a los bonistas. Los bonistas iban a recibir un bono asegurado. Lo que implica es que ese dinero de la tarifa nueva solamente se podía o se puede utilizar para fines del pago a los bonistas. Y eso pues obviamente lo que implicaba era que se recibía un impacto del aumento de la tarifa en todos los consumidores de energía eléctrica, pero ese dinero no se puede usar para otros gastos operacionales o para reformas o para inversiones capitales que mejoren la calidad del servicio eléctrico. Entonces el doctor Cordero Guzmán prepara ese estudio con unos resultados que realmente fueron muy impactantes porque demostraron que es un acuerdo muy regresivo en términos de que los más que se perjudican son las personas que están muy cerca de los niveles de pobreza o bajo los niveles de pobreza, porque representa una porción bien significativa del presupuesto familiar, el gasto de energía. Y eso, obviamente, cuando tú te ganas $10,000, un aumento no es tan significativo por la magnitud de tus ingresos, pero cuando tú te ganas
$1,000, $500 o $300 mensuales, el costo de la energía representa un porciento altísimo de lo que es tu presupuesto familiar. Ese estudio se presentó en el Colegio de Abogados, en donde estuvo el doctor José Israel Alameda y estuvo también Tom Sansilo, que redondearon la perspectiva del impacto que iba a tener el aumento de la tarifa. Hoy en día no sabemos qué va a hacer la Junta sobre este aumento de tarifa que evaluó el doctor Cordero Guzmán el año pasado, porque tiene hasta el 15 de julio, ya mismo, la semana de arriba, para informarle a la jueza Taylor Swain si el acuerdo con los bonistas continúa. Pero con el contrato de Luma que hemos analizado aquí en este espacio, es cierto y ya se ha confirmado que Luma va a gestionar un aumento que empezaría en vigor a finales de este año o a principios del otro para sufragar los costos del contrato. La propia Junta admite que con el contrato de Luma la autoridad tiene un déficit operacional. En el plan fiscal dice que es de 132 millones, pero en el presupuesto que certificó el 30 de junio dice que es de 125 millones de dólares. Así que ahora mismo hay un presupuesto que aprobaron para la autoridad que está en déficit. Y es evidente entonces que se va a aumentar la tarifa para conseguir ese dinero y eso lo vamos a pagar nosotros. Por ende, los aumentos están a la vuelta de la esquina y por eso quisimos invitar al doctor Cordero Guzmán para que nos dé una panorámica de cómo es que él hizo el estudio, qué información utilizó, cómo dividió la población en diferentes segmentos a base del ingreso, a base del consumo y utilizando los datos más recientes que son los que certificó la Junta de Control Fiscal hace unas semanas atrás, proyectar esos aumentos para ver qué implicarían para los consumidores. Y de ahí, obviamente, podemos extrapolar, ¿verdad? No es parte de esta discusión porque el doctor Cordero Guzmán estimó esto en los presupuestos familiares, pero a la luz de lo que nos enseñaron Alameda y Tom Sansilo, podemos especular que los daños que esto ocasionaría a la economía, hemos discutido las opiniones periciales del doctor Ramón Cao en términos de que cómo el aumento de la tarifa va a ocasionar unos desajustes económicos terribles en Puerto Rico que podrían generar pérdida de empleo en decenas de miles de empleos, porque los pequeños y medianos comerciantes no podrían seguir pagando la tarifa. Pero eso lo vamos a dar para el final, a la luz de la información que nos presente el doctor. Vuelvo, Héctor, a agradecerte tu disponibilidad. Tardaste como un milisegundo en decirme que sí cuando te invité. Y eso lo agradezco y lo menciono porque es parte de tu compromiso con Puerto Rico. Estás allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero siempre estás dispuesto a participar y apoyar todas las causas que tenemos aquí en Puerto Rico. Con esta introducción, ¿verdad? No quiero agotar más tu tiempo y me gustaría que con toda la libertad del mundo, creo que tienes también una presentación, Sí, tengas entonces el espacio para que podamos enterarnos de tus hallazgos. perfecto. Gracias, Rolando y Jessica, por la invitación a compartir una actualización del estudio que preparé, eh, motivado por ti, motivado por Lautier y la necesidad de generar información que ayudase a entender el impacto del acuerdo que estaba en discusión en ese momento, no solo a nivel general en la población, sino que en segmentos específicos de la población, porque se sabía que no todos los segmentos consumen lo mismo y que un aumento en la tarifa no necesariamente va a redundar en el mismo impacto en todos los segmentos. Entonces pudimos estimar el impacto económico en las familias y en el presupuesto familiar del aumento que se proponía en el acuerdo de reestructuración. Déjame compartir la pantalla, si me permites, Sí, para compartir la actualización de los hallazgos y poder entonces entrar en una discusión contigo y otros colegas sobre lo que más o menos traté de hacer para proveer un estimado basando en los números que provee la Junta en su plan fiscal. Mira, la Junta en su plan fiscal, en lo que ellos llaman el Exhibit 18, incluyen un desglose de lo que ellos entienden es y va a ser la tarifa eléctrica por kilovatio hora
y sus varios componentes. Si te fijas en el 2020 para el año fiscal, la ponen en 22.1 centavos por kilovatio hora. Incluyen el componente de deuda, el componente de pensión, ciertos subsidios, costos operacionales que no tienen que ver con materia prima y los costos de la materia prima. Son los componentes que están incluidos en lo que se podría llamar la línea base, basado en la operación como está hoy, el estimado de deuda a pagar sin ningún tipo de ajuste. Y vendría subiendo de 22.1 centavos, un aumento drástico entre el 20 y el 21 a 28.9 centavos por kilovatio hora. Hay una estabilización por esos 3 o 4 años subsecuentes, entonces después de nuevo comienza un patrón de escalada. Aunque acuérdate que la escala cambia, va año por año hasta el 25 y de ahí va cada 5 años, ¿no? Pero como quiera, pues se ve que es un aumento desde 22.1 centavos en el 20 a casi 50, 48.9 centavos kilovatio hora para allá, para el 49. Ciertamente hay que hacer unos ajustes para compensar por la inflación futura cuando estamos evaluando una potencial tarifa en el presente. Entonces ese descuento se hace en el segundo panel. Si te fijas, para los años más cercanos al presente, los números no cambian mucho, pero ciertamente cuando ajustas por inflación en los años más tardíos, el estimado por hora se incluye ahí. Para una persona que lo está mirando desde hoy, el número de 48.9 vendría siendo más realista porque aproxima lo que sería en términos del ingreso actual. Pero nada, ofrecen unos estimados de cómo sería la tarifa en nominal y en términos ajustados por inflación sin ningún ajuste, digamos. Entonces ofrecen una tabla, el Exhibit 19, donde dicen que si no se paga nada de deuda y se obtienen ciertos ajustes operacionales, que la tarifa podría ser esa que ven ahí, que empieza en el mismo sitio en 22.1, pero esos cambios operacionales que no necesariamente están descritos en mucho detalle, redundarían en una tarifa bastante, lo que ellos consideran estable, para entonces de nuevo volver a aumentar en los años después del 2025, 2030. Entonces, si me permites, para sí. ir describiendo un poco la tabla, esta es la tabla a la luz de las reformas que ellos estiman que se van a implantar y van a generar unos ahorros operacionales, ¿correcto? Claro. Y entonces cada uno de los colores lo que implica es el número de centavos por kilovatio hora, que es que son componentes de la tarifa total. Y entonces tenemos algo que es significativo, ¿verdad? Que ellos estiman que debe haber un aumento en la tarifa de 1.2 centavos por kilovatio hora por la reforma de las pensiones, que los subsidios y los impuestos de los municipios sea 1.8, o sea que ellos le adjudican un número de centavos por kilovatio hora a las diferentes áreas de los costos operacionales, pero correcto. Es interesante que ahí no está la deuda. La deuda exacto. Que es el acuerdo con los bonistas. Por ende, a pesar de que ahí dice 22 en el primer año 2020 y 21.3, exacto, ¿verdad? Pues ahí habría que sumarle para que Correcto. pueda ser real a la luz de los acuerdos que ellos podrían estar llegando. Habría que sumarle lo que ellos transijan o acuerden con los bonistas. Y no está. Así que los aumentos van a ser mucho mayores de lo que aparece en esa tabla. Correcto. Se estima que si el acuerdo de reestructuración que está en la mesa hoy en día se aprueba, vendría siendo el equivalente, tú me decías un poco antes, unos 4 centavos adicionales a lo que está aquí. Sí. Habría que añadirlo por concepto del acuerdo de reestructuración, digamos, ¿no? Correcto. Mira, si te fijas en esta tabla, incluye este estimado azul de los costos de materia prima entre el escenario presente y el escenario ideal. No cambia mucho porque tú no puedes hacer ajustes necesariamente. Tu proyección de lo que va a costarte un barril de petróleo es tu proyección de lo que te va a costar un barril de petróleo. ¿Tú me entiendes? Pero, si te fijas, aquí estiman 16.9 de costos operacionales que no son materia prima. Y aquí el estimado es 17. O sea que al final
no parece haber mucho cambio en el ahorro operacional a largo plazo, pero a corto plazo, 5.8, 6, 6.4, aquí ponen 6, 6.3, 6.6, o sea que ellos están quitándole a este azul operacional un poquito para llegar a esa baja, ese ahorro, que es un ahorro estimado, basado en unos cambios estimados. Es una cosa interesante que esa, digamos, curva, ¿verdad? Descendente de esos gastos operacionales coincide prácticamente con el contrato de Luma. Correcto. En ese periodo de esos 20 años, la diferencia entre sin ajuste, con ajuste, sin ajuste y con deuda, versus con ajuste y sin deuda, está en ese periodo del medio entre el 20 y el 20 y el 30 prácticamente. Que lo voy a enseñar un poquito más adelante. Pero aún así no hay una reducción dramática por las supuestas ventajas que traería el contrato de Luma, porque básicamente, si lo miramos, se mantienen una diferencia de un centavo o de centavo y medio en esos periodos, ¿no? Exactamente. O sea Exact que los ahorros proyectados por la injerencia de Luma no son extraordinarios. los ahorros proyectados en el 2022 sin cambios operacionales vendría a ser 6 centavos, con cambios operacionales de aquí viene siendo 5.8 centavos, o sea que estiman 0.2 centavos en cambios operacionales entre el 21 y el 22, digamos, ¿no? En el 23 se estima 6.3 centavos, vendría siendo, si no hay cambios operacionales, vendría siendo 6.1. O sea que sí hay básicamente un ejercicio de contabilidad de decir, si hago este ajuste, esto me va a generar este ahorro, pero del dicho al hecho, como dicen, hay un largo trecho y hay que ver si verdaderamente esa expectativa de esos ahorros operacionales se va a cumplir. Pero entonces lo que yo quiero resaltar es que ellos traen a Luma con bombos y platillos diciendo que Luma va a traer unos ahorros operacionales extraordinarios y ni siquiera ellos se los creen porque la diferencia que estamos hablando es de 0.2 centavos por kilovatio hora en la parte operacional, que ellos sí tendrían la injerencia para implantar medidas. Y Bueno, eso pues ellos dicen en el informe que esos son cambios operacionales que en adición podría haber otros cambios que Luma traiga que pueden generar ahorros adicionales, pero no en su metodología le dan un costo a eso. Entonces, pero también curioso que los ahorros supuestos se obtienen todos en el periodo medio para terminar en el 49, básicamente en el mismo sitio, que también es, desde la perspectiva de gerencia, un poco interesante y preocupante, porque cuando tú quieres hacer un cambio administrativo, tú quieres que ese cambio sea un cambio que tenga un impacto a largo plazo y que de hecho tú veas mayores ahorros a largo plazo que a corto plazo. Entonces aquí el ahorro aparenta ser todo a corto plazo para a largo plazo prácticamente acabar en el mismo sitio en términos de ese renglón de costos operacionales. O sea que para mí es un misterio y habría que indagar un poquito más de qué produce exactamente ese patrón, ¿no? Que es un patrón que de nuevo tiene su elemento un poco curioso. Lo que traté de hacer fue estimar el consumo por kilovatio hora mensual para diferentes segmentos socioeconómicos de la población. Básicamente se divide la población en 5 segmentos, del 20% más bajo al 20% más alto. El estimado de pobreza en Puerto Rico es como el 44% de la población. O sea que se podría decir que estos dos renglones están bajo la pobreza, este renglón en extrema pobreza y este renglón pues entre el 50 y el 100% del ingreso de pobreza. Estamos hablando de que este renglón, Rolando, su ingreso anual es menos de $6,000 y este vendría siendo de menos de $12,000 por persona, ¿no? Entonces, este es el estimado del consumo de kilovatio hora para tener una mensual. referencia, Héctor,
menos de $12,000 es una persona que está a salario mínimo. Sí, sí, exacto. Salario mínimo correcto, todavía no te da. Cuando Ok, añades estos costos y eso, viene siendo sí, un salario mínimo un poquito menos. Salario mínimo no te saca de la pobreza. Salario exacto. mínimo te pone bien cerquita de la línea de pobreza. Eh, ¿Y esos entonces, datos de dónde son? ¿Del censo, Héctor? son datos del censo del 2018. Ok, Entonces, con el precio del 2019, más o menos se puede estimar un poco el consumo por renglón familiar. Y las familias más pobres obviamente consumen menos que las familias que tienen más recursos, y el consumo promedio de la población se estimó más o menos en unos 579 kilovatios hora mensuales. Entonces, con eso, asumiendo ese patrón de consumo y ese nivel de consumo, se puede estimar aquí lo que vendría siendo la tarifa eléctrica mensual por renglón económico, más o menos presente. Se estima que el 20% más bajo viene pagando un $99 por familia de consumo eléctrico mensual, hasta el renglón más alto que viene pagando $175 por familia mensuales. Esta tabla básicamente proyecta el aumento, lo que sería por renglón económico el aumento y el aumento total, la tarifa promedio, básicamente siguiendo el patrón de la tabla del plan fiscal de la Junta de Control Fiscal. Ellos dicen que para esta fecha va a ser 22 centavos, pues eso es lo que está incluido. Básicamente estos centavos que están aquí, 22, 28, 27, 29, 33, fueron los que se incluyeron para calcular lo que vendría siendo este aumento. Obviamente aquí no hay un ajuste por inflación, pero permite dos cosas. Primero, tener una noción más o menos de cuánto sería el aumento a nivel mensual, y segundo, la diferencia por renglón socioeconómico. Este es el estimado con los supuestos de la Junta de no pagar deuda y unos cambios operacionales que se puedan realizar, ¿no? Si se dan lo que ellos esperan que se dé, que vendría siendo el estimado mínimo comparado con el estimado máximo, ¿no? Hice el estimado también anual. En el presente se estima que el 20% más pobre paga unos $1,100 anuales. Esto no incluye algún subsidio que puedan recibir del gobierno, que viene siendo entre 7 y $14 mensuales, dependiendo. Hasta unos 2,100 del renglón más alto, con un promedio de $1,500 de costo eléctrico anual en el presente, que eso subiría hasta 3,400 ya para el 2050, si uno sigue simplemente la proyección de la Junta sin ningún ajuste. Y la proyección de la Junta con ajuste, fíjate, Rolando, que empieza a 1,500 y entonces en este periodo como que baja un poco, pero termina en el mismo sitio, 3,330 versus 3,400. Que es lo que te decía, que el patrón, paso eso en un segundo. Aquí simplemente está la diferencia mensual por renglón económico de lo que pagarían los más, las familias 20% más ricas, a lo que pagaría el 20% de las familias más pobres mensualmente por electricidad, sin los ajustes y con los ajustes. Entonces aquí te comparo, sin el ajuste, en el presente es lo mismo, aquí viene el ajuste, entonces sin el ajuste lo que sería, y con el ajuste no incluye nada de deuda. Ahora mismo está 4 centavos en la mesa, o sea que esto aumentaría a una línea que estaría más o menos entre medio lo que está ahora, entre lo que podría ser la tarifa promedio mensual sin el ajuste y lo que podría ser la tarifa promedio mensual con el ajuste. No, de nuevo, notable que la mayor parte de la diferencia se da en la parte media aquí, cuando el acuerdo con Luma está en vigencia, pero para acabar va prácticamente en el mismo sitio, las dos tarifas con ajuste o sin ajuste. Y la pendiente con el ajuste en los años entre el 25 y el 45 es mucho más alta que la de sin los ajustes, lo cual de nuevo es como un misterio que te estoy curando hoy para enfermarte más rápido en el futuro. Yo eso como que no, como que a mí esa parte como que no me cuadra muy bien. ¿Cómo es posible que tú generes un ahorro en el presente que te va a generar una estructura de costos
más acelerada en el futuro. Entonces, ¿qué cambio estás haciendo que te está generando una estructura de costos más acelerada en el futuro que la presente, ¿no? Sí, hay un punto que quisiera traer y es que obviamente con todas estas relaciones profesionales y de amistad que hemos desarrollado con expertos en economía, pues si tú miras el plan fiscal, al frente del plan fiscal las primeras páginas tienen un disclaimer que dice, mira, nosotros no nos podemos comprometer con ninguno de estos números, nosotros no garantizamos que estos escenarios se puedan materializar, esto depende de muchas variables sobre las cuales no tenemos control. Y entonces dice Alameda que a pesar de hacer todas esas manifestaciones de no tener responsabilidad con los números, no hacen lo que debiera hacerse responsablemente, que es evaluar una serie de escenarios. Ellos hablan y ellos dicen, esto va a ser el performance, y lo tiran como si fuera una verdad absoluta, y Alameda bromea, dice eso como si hablara Dios, que Dios sabe cuál es el futuro. Entonces, por ende, no hay confiabilidad en esos números, y por eso es que cuando uno los examina detalladamente se ven esas anomalías. ¿Qué ocurre en los años del medio de la gráfica para que haya esa baja en los costos que luego al final se eleva para alcanzar el pico de lo que existiría si no se dan las reformas estructurales? O sea, como tú dices, ¿qué misterio hay detrás de eso? Sí, un patrón curioso. Tú esperarías cambiar la pendiente en estos años un poco más permanentemente. Y ahí entonces viene el asunto de que tarde o temprano el impacto en la población va a ser devastador, porque pagar la energía eléctrica a niveles del año 2040 en adelante es un costo realmente significativo, que según lo que ha estudiado CAO, para unos costos menores, porque CAO estaba hablando de 30 centavos kilovatio hora. Ya a esos niveles el impacto de la economía es dramático. Imagínate para un costo tan alto como el que aparece después del 2040. Y eso pues es el misterio que hay en estos números, ¿no? Sí, sí, esa es una proyección de los dos escenarios como presentado, el cual indica que sin el actual tiene como un aumento de unos $11 anuales. Perdóname, si son unos $11 anuales con la reforma que ellos proponen unos 9.4 dólares mensuales, ¿no? Y de nuevo, el mismo modelo te está diciendo, si te fijas el modelo azul del escenario presente, el modelo está muy pegado, el modelo matemático está muy pegado al escenario. Pero en el modelo ese de la reforma, fíjate que en el mismo modelo se puede entender este gap. Sí. Está diciendo, tu proyección va, estás pretendiendo ahorrar más de lo que un mismo modelo parecido te diría que podrías ahorrar. Sí, está desafiando la matemática. Está como que desafiando. Y de nuevo, Rolando, mira dime tú qué reforma administrativa en una corporación tú dices que te va a dar este perfil básicamente flat entre el 19 y el 25 de no haber aumentos. Tú vas a estar haciendo todo un sinnúmero de cambios operacionales que te van a generar ahorros de forma tal de que no va a aumentar la tarifa por unos 15 años para entonces después dispararse. Ahí es que yo menciono, ¿verdad? Y lo habíamos hablado antes de empezar, que es una gran coincidencia que es durante el periodo de operación de Luma, en donde aparentemente quieren conformar las necesidades presupuestarias de tener a Luma a es como al que escenario. Como si alguien te quisiera decir, esto como que se va a pagar solo, pero después de ahí yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no te puedo decir qué va a pasar, y lo que están diciendo que lo que piensan que va a pasar es que se va a disparar como quiera que sea. De nuevo, si tú vas a hacer un cambio institucional operacional permanente significa que esta pendiente tú la vas a estar cambiando permanentemente. Correcto. O sea, tú le vas a estar haciendo un ahorro, que los estudiantes salgan todos bien los próximos 15 años, pero entonces se rompan a colgar del año 15 en adelante de nuevo. Sí. O sea, ¿qué reforma es esa?
Sí. De que yo te voy a generar todos los ahorros en los próximos 15 años, pero de ahí para adelante, en vez de las cosas estar mejor, te van a poner peor más rápido que en el escenario normal. Así que lo que estamos haciendo es pateando la lata, ¿no? Hacia el frente, porque no estaríamos Es resolviendo el curioso, problema a mira, largo plazo. para terminar un poquito el análisis de los datos, si te fijas, lo que hice fue poner el ingreso en la primera columna familiar promedio por renglón económico, el promedio, lo que está entre medio, porque decía menos de $6,000, pero el promedio son 3,000 por segmento socioeconómico y el ingreso mensual promedio por el sector socioeconómico. Entonces, esta es la tarifa estimada más o menos hoy en día por renglón. Esta es la tarifa esperada, como dicen, sin los ajustes para el 21 y este con los ajustes. Yo creo que la de sin ajustes es la más realista, digamos, ¿no? Pues vendría siendo de un 33% del ingreso, o sea, si divides 99 entre 306, un 2% si divide 175 entre 8,300, que es el ingreso mensual estimado del 20% más alto. Vendría siendo un 2%. Y va de un 33 a un 43%, un poquito, bueno, casi la mitad, al segmento más pobre de 99 a 131, para el segundo segmento de 105 a 139, de 9 a 12%, y para el segmento más acaudalado vendría siendo de 175 a 231, que es del 2 al 3%, que sí es un impacto económico, pero no es la misma magnitud del golpe que van a sentir las familias en el 40% más bajo de la población, que vienen siendo las familias bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Entonces, esto viene siendo un impuesto regresivo, porque es un impuesto que si tú lo aplicas de igual a todo el mundo, no tiene el mismo impacto a todo el mundo. Si tú le quitas un centavo a todo el mundo por igual, tú no le estás quitando la misma capacidad de adquisición a todo el mundo en la población. Porque tiene menos, tú le estás quitando más. Entonces, esa regresividad todavía se mantiene y en materia de atención, porque en ningún sitio, como he visto en el plan fiscal, hay ninguna propuesta de cross subsidio ni nada por el estilo. De decir, bueno, pues vamos a amortiguar el golpe en la tarifa para el segmento más bajo, que lo han mencionado en documentos, pero no han descrito un mecanismo para poderlo hacer posible. ¿Y de dónde saldría ese recurso? O sea, ¿cuánto más le tendría que aumentar la tarifa al 60% de la población que no está bajo la pobreza y esos consumidores para cubrir ese otro 40% y ese impacto? Que entonces vendría también redundando también en un aumento significativo. O sea que yo creo que hay que examinar esto. Esto fue un análisis relativamente preliminar que hice, ¿no? Y yo creo que hay que analizar un poquito más porque hay ciertos patrones curiosos en los datos. Lo que no hay duda es que el estimado más conservador todavía continúa resultando en un aumento significativo y regresivo para los segmentos más pobres de la población, sobre todo a mediano y largo plazo. Esa parte del escenario no cambia. Hacen una matemática para el aumento a corto plazo, pero no es realista porque no propone necesariamente un plan que uno pueda decir va a redundar en una diferencia tan significativa en la estructura de costos. Déjame volver a cualificar que estos números que estás presentando no incluyen el pago de la deuda, que es... Bueno, mira, este número lo incluye, este número no lo incluye. Ok. Y el ajuste que hace la Junta es quitar la deuda y asumir unas ganancias operacionales para entonces llegar a este número, que es el que ellos dicen, si se hace nuestra reforma, esto es lo que va a suceder. Pero habría que añadirle la deuda a ese número, porque claro. Y al añadir la deuda se podría equiparar tal vez en términos de costos para las familias. Así que aún lo que dice la Junta en el plan fiscal hay que mirarlo, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque tú no puedes decir este va a ser el costo de la tarifa si no estás incluyendo cuál sería el costo de la deuda renegociada, ¿verdad? Porque hay que ver cómo va a quedar. Correcto, habría que aumentarle los 2, 3, 4 centavos que le tocaría a esta parte de la curva. Exacto. Cuando hablamos del estudio original que presentamos en el Colegio de Abogados, la Junta saltó
a tratar de contrarrestar los señalamientos que tú hiciste. Hicieron un media tour diciendo, no, nosotros vamos a tomar unas medidas para que se hagan unos ajustes a la tarifa, para que esta tarifa no sea tan regresiva para la población. Y recuerdo que tu contestación fue, bueno, pero alguien tiene que pagar lo que no se levante con la tarifa a las personas más pobres, ¿verdad? Y de hecho, la Junta aceptó que habría que mover, ¿verdad?, la carga hacia los otros sectores poblacionales, los de clase media y clase alta, para poder levantar la misma cantidad de dinero. Así que el hecho de que se tomen unas medidas de alivio para pues paliar los efectos regresivos del impuesto, pues no implica que los otros sectores de la población lo van a sufrir y van a tener un impacto mayor. Y eso Claro, pues no arregla la situación. tú tenías que coger, en aquel entonces, si mal no recuerdo, unos 14, dependiendo de cuánta gente tú incluyas, de unos 14 a unos 30 millones de dólares y moverlo al resto de la población, Exacto. Yo que te se lo quería estás sacando preguntar, del bolsillo. exacto. Yo te quería preguntar también, Héctor, no sé si la pregunta es injusta porque no tienes los números ahí en la presentación, pero ¿qué número de familias o en términos de números de personas estamos incluyendo en ese 40% de la población más pobre? Sí, eh, en términos de familias, Si puedes ir a la vienen, gráfica, a la última grafiquita donde están, sí, yo creo que es esa, sí. ¿Cuántas habría más o menos en cada sector? eh, en términos de familias, el total vienen siendo entre 700 y pico de mil, 800 mil. Entonces, básicamente, cada renglón incluye unas 160 mil familias. Pues también ahora venimos hablando de que posiblemente unas 320 mil familias más pobres. En términos de personas, que asumimos una población de Puerto Rico de 3 millones de personas, cada renglón poblacional venía atendiendo 600 mil personas y había 1.2 millones de personas en el 40% más bajo de la población. Cada renglón, como es lo mismo, es de 60 mil personas. Entonces 5 por 6 son 30, son los 3 millones. Entonces En términos ajá, de... continúa. ya, sí. Lo que implica entonces, por ejemplo, para el quintil más bajo, el 20%, es que son 600.000 personas cuyo Correcto, gasto energético sería entre 33 y 43%, dependiendo de los escenarios que se den, sí, o entre 32 y correcto, 43. Que, correcto, correcto. que eso del pay tuyo de tu presupuesto, entonces en el porciento de tarifa esperada del 2021 sería 43, casi la mitad de tu presupuesto familiar estaría involucrado en la energía. Eso es lo que tú estás planteando. Correcto, si no se hace ningún tipo de ajuste y se incluye ningún tipo de subsidio. Sí, eso Hay, es hay, una... una, hay unas preguntas que han surgido en los comentarios del Facebook Live que me parece que es bueno para beneficio de todos se puede aclarar, Perfecto. que como se han mencionado distintos números, preguntan si cuando se dice añadir y quitar la deuda, pues si se incluye el aumento del RSA. Esa es una de las preguntas. Mira, en las dos tablas que da la Junta, que yo uso para las tarifas, en esta tabla se incluyen aquí 6.3, 6.3, 6.6. Estos son, en los rojos, son los centavos por kilovatio hora que se incluyen como pago de la deuda, como más o menos está ahora mismo en los libros, ¿no? En el estimado con los ajustes, incluye cero para la deuda. Entonces, para tener un número más realista, si incluyésemos el RSA, vendría siendo como 4 centavos, que debería que añadirle más o menos a esta parte. O sea que este número vendría siendo 24, este vendría siendo 24.8, este vendría siendo 25.9. El RSA empeora el panorama. No, ciertamente, ciertamente, tú estás comparando con toda la deuda contra con nada de la deuda.
Claro. Y lo que está en la mesa, quisiera uno acabar en esta tabla. Exacto, esa sería la aspiración, eliminar toda la deuda. Correcto, quisiera uno acabar en esta tabla. Y como quiera, si uno acaba en esta tabla, sin pagar cero de deuda, las familias más pobres continuarían pagando todavía un % significativo de su ingreso en luz eléctrica, y se mantiene así por ahora porque se pone llanito en los primeros años, pero entonces rompe a subir de nuevo, y aquí estos aumentos en estos años son significativos. Mira, asumiendo el mejor escenario, sí, en estos años te vas aquí, pero vendría de 99, entonces aquí estamos hablando de 123, 148, 170, 200, 218. O sea, que se te duplica al segmento más pobre, ¿no? Obviamente hay que hacer ajustes en sus ingresos y todo eso para ajustar cuál sería su ingreso en el futuro, ¿no? Por eso los números reales ajustados por inflación pueden dar un estimado un poquito más realista. Vamos a estar haciendo unos ajustes a los cálculos. Primero, incorporando el elemento de inflación para las proyecciones futuras, y segundo, estimando, digamos, si la deuda se acuerda 2 centavos, si se acuerda 4 centavos, y ya con lo que está ahí en el plan de 6 centavos, pues ya sabemos la deuda completa, para poder ver lo que darían esos diferentes escenarios en términos del impacto en el bolsillo. Y los otros comentarios que estoy viendo en el Facebook Live, que me parece importante que se pueda discutir, es que hacen la observación de que el Exhibit 19 muestra menos producción de electricidad, de energía, y comentan si eso podría deberse a que tienen proyectada una reducción poblacional, y me parece importante discutir el efecto que tiene esa reducción poblacional en los que nos quedamos aquí en Puerto Rico. Claro, ambos escenarios, si te fijas, los dos proyectan una baja en el consumo que es igual. O sea, en ambas tablas estos números son los mismos. El estimado que hace la Junta de básicamente cambian el patrón de consumo, que obedece primordialmente a cambios en la población, y segundo, podría obedecer al impacto económico del aumento en la tarifa, como dice el estudio de CAO y el estudio de Alameda. Sí. Un aumento en el precio también tiene un impacto en el consumo. Que hay que tomarlo en cuenta. O sea, lo que pasa con el servicio eléctrico es que tiene cierta elasticidad, ese consumo, sensitividad al precio, pero hay un nivel mínimo. O sea, tú no puedes bajar tú puedes dejar de, digamos, consumir manzana, o puedes dejar de consumir china, perdóname, eso es lo mismo, ¿no? Manzana o china, pero no puedes dejar de consumir electricidad. O sea, no hay un nivel cero de kilovatios hora. El cero no es cero, el cero tiene que ser como 300 y pico, 400 kilovatios por hora por familia, para tú, digamos, prender las luces básicas, tener una nevera. Entonces, hay que partir de ese número, no se puede partir o sea, un aumento no tiene una baja proporcional en el consumo, porque es un bien que no es tan elástico, ni hay una opción de dejar de consumirlo, ¿no? En ese sentido, pues, aunque sí hay una baja en el consumo por el aumento en el precio, todavía va a haber un nivel de consumo, ¿no? Se estima así que esa baja en consumo tiene que ver con población. Mira, otra cosa que este acuerdo es totalmente silente, o estos números, esta gráfica es totalmente silente. Sabemos que la población de Puerto Rico está cambiando aceleradamente en términos de su composición por edad. Si proyectamos la población por edad de Puerto Rico hasta el 50, la proporción de personas sobre 65 años, la proporción de personas menos de 18 años, la proporción de personas entre 18 y 65 años, cambia también drásticamente. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando impactos socioeconómicos es que la composición de población de hoy en día, si no es la del futuro y si es más vulnerable, ese peso de esos aumentos que tú estás viendo ahí a 37, 43, 47 para el 40, 45, 49, le están cayendo a una población
con una edad promedio mayor, con una mayor proporción de personas de más de 65 años, con esa vulnerabilidad por edad que requieren un servicio eléctrico, como vimos por el huracán María. De cuando el servicio eléctrico se va, el impacto que tiene en la salud y en la calidad de vida de las personas ancianas es mucho más desproporcionado y negativo en otros segmentos de la población. Entonces, este plan básicamente es una bomba de tiempo. Cuando te pones a ver el escenario que está pintando para el 49, es un alto costo eléctrico para una población con una alta proporción de personas de más de 65 años, y quién sabe qué va a estar pasando con el nivel de pobreza. El nivel de pobreza en Puerto Rico no ha cambiado prácticamente por los últimos 20 años, no ha bajado de 40%, se ha mantenido entre el 45 y el 50%. O sea que si en ese escenario futuro se mantiene la pobreza en un 40-45% y la proporción de la población sobre 65 aumenta significativamente, como dicen todas las proyecciones demográficas, tú vas a tener una población con un más alto nivel de vulnerabilidad, absorbiendo una carga económica para el servicio eléctrico que yo no veo cómo puede ser sostenible. Sí, también Héctor, quería preguntarte, si terminaste con las gráficas, las puedes Sí. Ok, perfecto. sacar para hablar de otros temas que yo sé que tú has estudiado detenidamente en torno a la pobreza en Puerto Rico y los impactos de la pobreza y la negación de las oportunidades que implica esta pobreza endémica, ¿verdad? O estructural. ¿Qué implicaría en términos de la estabilidad económica de estos sectores, de este 40% pobre del país, en términos de desconexiones? Porque pues si tienes la luz que es muy alta, pues probablemente no la puedas pagar porque tengas que un día comprar medicinas y escoger entre comprar las medicinas o pagar la energía eléctrica. En términos concretos, ¿qué implica que el 40% de tu presupuesto familiar sea energía eléctrica y con qué tú vives para el resto de las cosas? ¿Qué implica eso? Es una locura. El presupuesto familiar contiene el elemento de comida, el elemento de vivienda y el elemento de gastos corrientes, ¿no? De reproducción, donde el servicio eléctrico es uno de ellos. Se estima que el costo de vivienda debe estar en el 33% del presupuesto familiar. Pero estamos hablando de 43, de entre 30 y 40% del costo eléctrico, más 33% de vivienda. Lo que te queda para comida es muy poco, y por eso es que muchas de esas familias dependen de asistencia nutricional para poder suplementar hoy en día su canasta familiar. Vamos a estar poniendo a más y más familias en Puerto Rico en la horrible posición de tener que decidir sobre si consumen medicina, si le compran un uniforme o libros o materiales a sus niños para ir a la escuela, o si consumen comida, o si pagan la electricidad este mes, o si pueden pagar la transportación para el trabajo o el empleo que tienen. O va a requerir un nivel de subsidio del Estado que no se ve ningún plan que articule esa posibilidad realísticamente, ¿no? O sea, yo estoy a favor de un plan de subsidio, pero también hay que tener en cuenta quién es el que va a cubrir los costos de ese plan de subsidio y el impacto que va a tener en esas otras familias. O sea que hay que tener la figura, la película completa en mente, pero el impacto en los segmentos más pobres definitivamente que se ve en los números como uno devastador. Y en este asunto de Luma, una de las preocupaciones que tenemos, Héctor, es que la Autoridad de Energía Eléctrica, por su vinculación política con el pueblo de Puerto Rico, porque la gerencia de la autoridad la pone la clase política que se escoge en las elecciones, y la clase política quiere que esa gerencia, pues, en ciertas circunstancias responda, ¿verdad? Y eso ha permitido alguna flexibilidad en los procesos de corte del servicio por falta de pago, por atrasos de pago. En las disposiciones del RSA, y estoy seguro que es parte de las medidas operacionales que van a implantar, no va a haber ningún tipo de consideración a la hora de las desconexiones, y habrá unos reglamentos bien estrictos para las desconexiones, porque eso es lo que ha pasado en otros lugares
donde se ha privatizado el servicio eléctrico. Recuerda que la compañía Luma viene por el ánimo de lucro y la compañía de Luma tiene unas métricas que uno de los indicadores es, ¿verdad? Que las cuentas por cobrar estén más o menos bien, y eso le va a meter una presión bien grande a las personas de ese 40% más pobre para buscar alternativas, y van a tener que cortar en otros lados. Otra situación, obviamente, que no hemos mencionado, pero que compite en estas circunstancias por un espacio en el presupuesto familiar, es el acceso al Internet. Con esto de la pandemia, se ha demostrado que la Internet, el acceso a la banda ancha, debe ser un derecho humano garantizado, como también debe ser un derecho humano la energía, porque es la manera en que podemos comunicarnos y muchos podemos trabajar a través de la banda ancha. Así que son muchas necesidades apremiantes que van a estar compitiendo por un presupuesto bien reducido, y como vimos en esa curva, eso va subiendo hasta unos niveles totalmente intolerables. Y esto sin hablar que eso, pues, Cao y Alameda lo han estudiado más a fondo, sin hablar del impacto que eso tiene en los pequeños y en los medianos negocios, porque tú estás midiendo aquí las Claro, familias, no nada estás más. midiendo. Alameda en su estudio consideró el impacto en el comercio y en los negocios, porque eso aumenta dramáticamente los costos operacionales, y si te aumentan los costos operacionales, tú se lo pasas al cliente. Así que si tú vendes comida, tú vendes servicios, tú vendes ropa, etcétera, pues si tú tienes que pagar más energía, tú vas a tener que pasar ese costo al consumidor, y le aumenta el costo de la vida a las demás personas. O sea que esto es algo que se va complicando, y te va Sería generando entonces más importante, pobreza. sería importante averiguar si ha habido un aumento en el consumo eléctrico por la pandemia. Yo estimaría que sí, que la medida en que más personas pasen más tiempo en la casa, va a aumentar ese consumo eléctrico. Entonces, eh, uno podría estar de acuerdo por un sistema más eficiente de cobro de cuentas, digamos, pero si ya tú sabes de entrada que el presupuesto familiar no va a dar, de nuevo es una bomba de tiempo. Lo que tú vas a estar jugando es una lotería con todas esas familias, de no ver si le vas a cortar la luz en el año, es qué mes del año te la vas a acabar cortando. Porque como esa matemática no da, ya tú sabes de antemano de que en algún mes se van a quedar cortos, y ahí tú entonces vas a desencadenar todo un proceso de desconectarlo del sistema, para entonces tener que entrar en todo un trámite para volver a reconectarse. O sea que yo creo que aquí hay unos sueños administrativos que no corresponden con una realidad social, y la forma en que nos enteramos que no corresponden no es porque hemos hecho un estudio para cómo atenderlo y planificarlo, sino porque implementamos un sistema que acaba resultando en un desastre. Digamos, como pasó con lo del desempleo, ¿no? Que tú ves una cosa venir, pero no tienes los sistemas administrativos en sitio para atenderlo. Si tú vas a poner una compañía básicamente a darle 5, 10, 15 días y corto, etcétera, etcétera, vélalo, la cantidad de trámites que eso va a empezar a generar, y va a llegar un momento en que eso va a ser social y políticamente insostenible. Ujú. Cuando rompan a llegar esos cortes, rompan a llegar esas llamadas a todos esos representantes y a todos esos alcaldes de que todas esas familias, porque se sabe de entrada, si tú haces un análisis básico de su ingreso y una matemática básica, que no le va a dar, es materia de tiempo en lo que todas esas quejas se van a empezar a acumular, y tú vas entonces a tener una crisis, porque mira, tú tienes una familia de escasos recursos con niños pequeños que por materia económica no puede pagar la luz, tú se la cortas, tú vas entonces también a meter el departamento de la familia a esa familia entonces para quitarle los niños porque no están en un hogar donde básicamente no tienen el servicio. O sea, mira la locura, y entonces la locura fiscal que tú estás causando también, porque tú te crees que esos empleados de familia no hay que pagar para que vayan a hacer esos estudios. O sea, que hay que pensar este tipo de cosas bien antes de tú soltar una cosa como esta en la población, sobre todo de nuevo en una, digamos que ocurre una pandemia en el futuro donde la gente tiene que guardarse en su casa. ¿Qué mecanismo tú vas a utilizar para asegurarse que la gente tenga una continuidad de su servicio eléctrico? ¿Estamos preparados para tener una discusión como esa? No lo veo. Lo que veo aquí es un plan con una expectativa y un sueño y una matemática que más o menos encaja, pero
no veo un plan que atiende una realidad social que es bien conocida. O sea, que no es un misterio el porcentaje de familias en Puerto Rico que son pobres, no es un misterio lo que se gasta la familia promedio en comida, cuál es su presupuesto familiar. Eso hay agencias del gobierno que recopilan esa información porque lo tienen que hacer para sus programas. Aquí se sabe a través del sistema de educación público necesidades de alimentación que hay en la población de jóvenes y niños de edad escolar. O sea que son problemas sociales existentes. Entonces a esa sociedad tú le vas a imponer un modelo de negocio que asume que todo el mundo tiene el dinero para pagar todas las cuentas todos los meses y que si no lo hacen no es porque no tengan el dinero, es porque son irresponsables y no lo quieren pagar, y vas a descubrir que la realidad es muy diferente. Entonces me preocupa mucho el desencadenar ese tipo de ese aumento que se ve en el próximo año de unos 6, 7 centavos. Ya ese nada más va a empezar a dar un indicio del impacto por venir. Y si no se dan esos ahorros administrativos que ellos estiman, que en la historia de ahorros administrativos en Puerto Rico y en muchas otras jurisdicciones tienden a no darse como están en los libros, en el estimado inicial que se usa para hacerlos, tienden a resultar hasta o más generosos o menos generosos o hasta costos que tú no anticipabas. Yo no veo que este plan fiscal atiende la parte social de forma tal de que presenta un plan realista y que atiende las necesidades de la población. Lo que veo es unos números ahí y con unos costos en los años futuros que se ven bien preocupantes y en algunos casos unos cambios en el presente que si no se hacen ajustes y se busca una forma de atender lo que se sabe que es una necesidad económica, va a resultar, yo creo que en unos altos niveles de desconexión con la población con el sistema eléctrico y un alto nivel de aumento de la precariedad y en el malestar, ¿no? Y entonces a las familias más pudientes, cuando tú le aumentas los costos tan drásticamente, estás haciendo que alternativas de salirse del sistema se vuelvan más y más realistas para ellos. Pero si tú te creías que tú ibas a tener a 700,000 familias más ricas pagándote 2, 3, 4 y 5 veces más para subsidiar el resto del consumo o para aumentar esta tarifa, te vas a dar cuenta en 10, 15 años que esa gente se desconectó del sistema. Entonces básicamente tú le vas a tener un impuesto a gente que no está consumiendo electricidad, que va a tener que estar pagando 10, 15 centavos la hora simplemente por costo de deuda y por legado. Y eso tampoco me parece a mí que es sostenible. Entonces, me parece a mí que los planes que funcionan en el futuro son planes que están bien sumergidos en un análisis de la realidad social presente. Mientras más ese análisis futuro esté sumergido en la realidad social presente, más probabilidad de éxito tiene. Me parece a mí que este análisis específico carece de esa profundidad social que lo haga un análisis realista. Como número, mira, el papel aguanta todo lo que tú le pongas, ¿no? Y tú puedes hacer un ajuste aquí, un ajuste allá. Pero como veo se va a desencadenar esto en la población, no estoy optimista de que va a ser un impacto favorable y hago me da la impresión de que sí va a resultar en un impacto social, en un costo social, sobre todo a esas familias de escasos recursos que va a haber que mitigar de una forma u otra porque no es sostenible. De nuevo, cuando empiecen a desconectar a todo ese montón de ancianos del sistema, porque van a ser una porción más y más alta de la población. Y entonces tú vas a decir, si tú me dices, Rolando, pues vamos a hacer una excepción de personas mayores, no le vamos a cortar. Personas pobres no le vamos a cortar. Familias con niños no le vamos a cortar. Y personas que tengan discapacidad no le vamos a cortar. Eso básicamente es el 80% de la población. Pues si lo sabe de entrada, no venga entonces a decir a mí que tú vas a poner un sistema donde tú vas a cortarle la luz a la gente, porque eso tú lo... O sea, el 80% va a caer bajo una de las excepciones. Entonces, si tú decías que te ibas a ahorrar tantos centavos en un sistema administrativo porque ibas a romperle a cortar la luz a la gente de izquierda a derecha, entonces ahí eso va a resultar en mayor pago. Eso es una fantasía. Héctor, te quiero preguntar algo que puede ser injusto en este momento, pero sé que también conoces muy bien este tema. ¿Se puede establecer una correlación entre la precarización de este 40% de la población y la criminalidad?
Mira, no, o sea, pa- para ciertos tipos de delitos hay una correlación ciertamente entre el nivel económico y ciertos tipos de delitos, eso queda claro. Lo más importante, Rolando, que encontramos en unos estudios que hicimos como parte de un observatorio de educación público, encontramos que el nivel de pobreza está bien atado a la escolaridad de los jóvenes. ¿Cuánta educación obtienen los jóvenes? Ujú. El nivel de escolaridad de los jóvenes está bien atado a su transición entre la escuela y el trabajo, y al tipo de trabajo que obtienen. Y el tipo de trabajo que obtienen está bien atado al ingreso que tienen los jóvenes, entonces a su nivel de pobreza. Entonces, cuando desencadenamos una cadena de eventos como esta, que aprieta más el bolsillo de las familias más pobres, lo que estamos es apretando más ese círculo vicioso de la pobreza. Ujú. Cuando estamos apretando ese presupuesto familiar de esa forma, estamos básicamente aumentando la probabilidad de que esas familias se mantengan en ese nivel de pobreza y que sus hijos no puedan salir de esa pobreza. Tiene unos efectos en la movilidad social. ¿Me estás entendiendo? Sí, seguro. Porque el nivel de pobreza afecta a la educación afecta el empleo afecta el ingreso básicamente es la definición de la pobreza, bajo ingreso. Entonces, en la medida en que le hagamos la situación más difícil a las familias más pobres, vamos a estar comprometiendo el bienestar de los jóvenes de esa familia y comprometiendo su futuro. Entonces, de nuevo, las familias pobres lo que necesitan en este momento son estrategias para salir de la pobreza y alivios económicos que le permitan usar su presupuesto para invertir en esa familia y su desarrollo. No necesitan más cargos delegados y cargos de deuda que limiten su capacidad adquisitiva y su ingreso. Entonces, porque el efecto que eso tiene es mayor en esas familias. Entonces, eh, eh, cuando ponemos en riesgo a personas en ese renglón también de decidir entre comida, electricidad, salud, ciertamente la necesidad aumenta, cuando la necesidad aumenta, pues eso aumenta la presión social. Héctor, excelente. Jessica. Yo quisiera, si es posible, ¿Sí? algún mensaje en el que podamos ver, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta entonces? Porque ya vemos con estas proyecciones, con estas gráficas que nos han presentado, que en realidad, como quiera, al final del camino siempre va a seguir subiendo la tarifa, se afectan los más pobres. Entonces, ¿a qué es a lo que realmente debemos aspirar? Porque, por ejemplo, mucha gente piensa, bueno, pues necesitamos la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues porque ya estamos cansados del mal servicio, porque se nos va la luz todo el tiempo, pero en realidad esta es la solución, porque los números que estamos viendo realmente no nos dan esa respuesta. Así que quizás para cerrar, algún mensaje de lo que en realidad nosotros deberíamos enfocarnos, qué es lo que tenemos que mirar. Yo estoy consciente de que hay muchas personas en Puerto Rico bien capacitadas en términos de cómo piensan todo el cuadro de energía, porque esta es una discusión que tiene que discutirse a ese nivel de toda la película energética, de fuentes de energía, de inversión en el sistema de energía, la distribución de diferentes tipos de fuentes, la inversión que tiene que hacerse para poder aumentar la proporción de renovables. O sea que la discusión tiene que darse en ese marco más amplio en el cual hay otras personas quizás con mayor experiencia y expertise que pueden ofrecer diferentes tipos de alternativas. Yo me enfoco un poco más en tratar de estudiar los impactos en diferentes segmentos de la población y como que hasta cierto punto sonar la alerta, ¿no? A nivel de preferencias personales, yo entiendo de que es esencial de que haya un mecanismo que asegure
la continuidad del servicio eléctrico a las familias más vulnerables y de que asegure de que el costo del eléctrico para esas familias sea balanceado y proporcional y no represente una proporción de su ingreso que las ponga en riesgo. Hay varias formas y mecanismos de uno poder lograr hacer eso. Mecanismos, diferentes tipos de subsidio y cross-subsidio deben de ser considerados, pero en este momento entiendo que también es importante estar claro que en un proceso de negociación sobre deuda, cantidad y monto de deuda, el escenario como está no aparenta permitir mucho espacio para contemplar pagos de deuda legado. Y que en un momento donde hay una ventana de discusión en un contexto de bancarrota, tiene que haber la discusión más agresiva posible que ofrezca los términos más favorables posibles para el pueblo de Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo. No creo que, me parece que es una oportunidad perdida si acabamos con una estructura de costos de deuda que se sabe de principio no va a poder ser estable a medio y largo plazo porque el costo no puede ser absorbido. Debemos de aprovechar esta ventana que tenemos para estar bien claros de que no hay forma como se contempla de poder absorber un pago generoso a una deuda legado. Esto no quiere decir, y no estoy diciendo que los bonistas que compraron esa deuda no se les debe de pagar o lo que sea. Me parece a mí que es responsabilidad del gobierno federal y el Tesoro Federal, del gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, buscar las formas de bregar con eso. Pero eso quizás va más allá de mi expertise y no quiero entrar en eso, pero lo que sí queda claro es que en el bolsillo del pueblo de Puerto Rico y en el bolsillo de las familias más pobres en Puerto Rico no hay dinero para pagar deuda legado con el sistema como está. Y que cada centavo que estas familias tienen debería ser dedicado a su consumo de productos de comida, salud y vivienda. Y que cada dólar y centavo que desviemos de eso para el pago de luz los compromete económicamente y compromete al pueblo de Puerto Rico en su salud económica y social a mediano y largo plazo. Debe de haber una discusión robusta de qué sistema eléctrico es sostenible en Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que esta discusión y muchas de las otras que ustedes auspician y que auspicia la UTIER y que auspician otros grupos que están envueltos en la discusión ambiental en Puerto Rico está orientada precisamente en esa dirección de qué futuro energético podemos tener y queremos, y qué futuro energético es el más justo, que le garantiza a la mayor cantidad de familias acceso continuo a energía eléctrica. Me parece que lo que está ahora mismo en la mesa no cumple con esos requisitos básicos y desafortunadamente yo quisiese estar aquí teniendo una discusión bien diferente donde todos estuviésemos sentados frente a un plan que dijésemos, ya lo que plan más bueno, aquí tenemos unos números que verdaderamente cuadran, donde se le hace justicia al pueblo de Puerto Rico y vamos todos a apoyar este plan porque aquí en el futuro del país se nos va con esto. Desafortunadamente no tenemos ese escenario, yo no veo ahora mismo en la mesa un plan realista y lo que se está proponiendo como parte de la Junta parece ser un plan poco realista. Entonces, me parece que hay que volver a la mesa de pensamiento y a la mesa de negociación para venir con una alternativa que sea un poquito más realista. Me excuso de no tener una respuesta más linda, más clara, más resumida, más precisa, donde con una varita mágica pueda yo darle energía a todo el mundo en Puerto Rico a bajo costo. Eso es un problema y un asunto real. Pero si pretendemos que la respuesta a eso es aumentarle el costo por kilovatio hora a las familias más pobres por el futuro, por el porvenir, sin ningún tipo de resolución, no me da la impresión de que esa es la fácil. Pero estoy totalmente... Es como que el plan que no piensa. Claro. Es zumbarle los costos a la gente así como quien dice sin ton ni son, con una esperanza de que yo creo que debería de continuar este tipo de discusión porque todavía no tenemos, hay varias opciones, pero todavía no creo que tenemos una claridad. Y ahora que vienen unos fondos supuestamente para mejorar el sistema, yo creo que es el momento adecuado para asegurarse de no hacerlo bien
para no acabar en el 40-45, donde el plan fiscal de la Junta dice que vamos a acabar, que es el mismo sitio donde acabaríamos si no hiciésemos nada. Pues, estoy totalmente de acuerdo y te agradezco la respuesta porque realmente el enfoque tiene que ser en el bienestar del pueblo de Puerto Rico, especialmente esas comunidades más vulnerables que más necesitan. Y ciertamente lo que vemos es que las decisiones que se están tomando pues no están enfocadas en eso, ni por parte del gobierno de Puerto Rico, ni sus corporaciones públicas, y mucho menos por la Junta de Control Fiscal. Y por eso nos vemos en la situación en la que nos vemos, y agradezco que haya profesionales como tú y como los otros invitados que hemos tenido en estas programaciones que abren la discusión más allá para que las personas puedan entender realmente lo que está pasando, puedan ver cómo el gobierno y la Junta no están reaccionando de cara a los intereses del pueblo, sino a los intereses de los bonistas, por ejemplo. Y definitivamente estoy de acuerdo que es importante seguir esta discusión, seguir analizando los planes fiscales, las proyecciones, cuestionándolo, ¿verdad? No podemos darlo por bueno, porque al final del camino los que nos vemos afectados somos nosotros, somos los que vivimos aquí, son los que tienen que irse de aquí porque no pueden aguantar, ¿verdad?, el empuje de la austeridad que traen estos tiempos. Así que yo creo que con ese mensaje podemos ir cerrando. Me parece que la discusión ha sido excelente, ha sido mucha información muy, muy valiosa para los que nos han estado escuchando en la noche de hoy, así que te agradezco nuevamente por la disponibilidad y por el compromiso con estos asuntos y con Puerto Rico, así que muchísimas gracias. Agradezco también a todos y todas que se han conectado y que han estado pendientes a esta y a todas las programaciones que hemos tenido. Y finalmente, siempre agradezco también a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas que nos ayudan en estos esfuerzos. Así que ha sido excelente. Muchísimas gracias. Y yo creo que ya podemos dar por terminada la actividad. Gracias, y Héctor. muy buenas noches a todos y todas. Sí, buenas noches. Gracias por todo. Bien. Vamos en contacto.